Y aquí tenemos un Ein-Mann-Bunker, que es literalmente un búnker para una persona. Moin, Servus und Hallo. Bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en Steinfeld. Es un pequeñito pueblo. Estamos en una parte muy interesante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama? Es Siegfried-Linie o Westwall es el nombre del alemanes, como dicen, Westwall. O los gringos dicen Siegfried Line o la línea de Siegfriedo. Pero es originalmente conocido como el Muro del Oeste. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Claro, uno sabe lo básico, pero esta parte de la línea de Siegfriedo, de los dientes de dragón y todas esas cosas en la frontera con Francia. Vale, cuando tú preguntas por qué el nombre Siegfried, el nombre Siegfried es una muy importante figura en sagas germánicas. Es una figura muy fuerte y sobrehumana, que es de gran coraje, de gran valentía, y es como la matanza de un dragón. Y nuestro primer parte es aquí en la Höcker-Linie. Es como dientes de un dragón, o también un nombre es dientes de Hitler. Como Hitler lo puso, ¿no? Y también Höcker es como de parte de camelo. La joroba del camello. Y también es el nombre en alemán Höcker-Linie. Prácticamente que estaba la idea con este cosas. La primera parte de línea es antitanque. Es prácticamente como la palabra mismo lo dice, fueron utilizados para los tanques, para que los tanques que vinieran a atacar esta parte de Alemania no puedan seguir. Y primero son pequeños y ven más grande y más grande los dientes. Una otra cosa que es en esta parte de los dientes, los alemanes ponen aquí minas. La línea de defensa completamente estaba 630 kilómetros de toda línea, porque no aquí es solo la línea, no, estaba toda la línea en el oeste de Alemania, y estaba una línea de defensa enfrente de Francia y Francia, Bélgica. Pero más la Francia, porque Francia estaba... un enemigo muy importante, Francia era... Porque también de guerra, del primer guerra, aquí Francia estaba también un enemigo muy grande, y así estaba. Entonces los dientes de león, los dientes de Hitler fueron una buena defensa por cierto tiempo. Claro, y también ustedes se preguntarán de qué está hecho estos dientes. Estos están hechos de acero y de concreto, obvio, como ustedes lo ven, pero en esos 630 kilómetros que necesitaron, se necesitó 17.3 millones de concreto y 1.2 millones de toneladas de acero. Entonces, imagínense cuánto se necesitó para hacer
esta protección en esta frontera, pero no solo son los dientes de dragón, sino que también son los búnkers también, y los materiales estaban de toda Alemania, de toda parte de Alemania, y fueron invertidos en esta parte con tren y carros y todo. La Hökerlinie o dientes de dragón o dientes de Hitler. Aquí en esta parte estaba un parte 9 y 6 kilómetros en esta parte, y el ancho en esta parte estaba 21 metros, y todos los dientes, creo es mucho, ¿no? Y los dientes estaban una alto entre 0.4 y 1.5 metros aquí, sí. ¿Y qué piensas? ¿Cuánto costar toda la línea? El precio de todo esto es de 12.95 billones de euros, que sería algo como 15.27 billones de dólares. Todo empieza en el año 1936. El plan de Hitler. La idea de él estaba una línea de defensa porque él quería empezar a atacar en el otro lado, República Checa y Polska, y aquí debería un poco más difícil por la Francia de atacar a Alemania, pero por la gente de propaganda Francia es muy peligroso porque esta razón tenemos una línea de defensa. Contra el contrato de Versailles, después de la Primera Guerra, no estaba permitido militarizar esta parte de Alemania con el contrato de Versalles, pero Alemania rompió ese contrato en 1936, cuando empezó toda esta construcción. Pero Francia no hace algo, solo aceptó y hace nada. Mientras todo esto sucedía, se construía este muro aquí en el oeste. Más de 30,000 familias fueron removidas de este lugar, despojados prácticamente, y perdieron todos sus terrenos, perdieron todos sus lugares. Entonces todas estas familias que fueron despojadas, sus agricultores y sus familias, perdieron en total, todo fue 120,000 hectáreas. Más de 500,000 personas estaban trabajando aquí por este plan, por esta línea de defensa. Todo del país. La guerra segunda empieza en el 1 de septiembre 1939. Las construcciones terminan en 1940 porque no necesito más, porque Francia estaba en las manos de Alemania, y todas
las armas y canones y todas las cosas vienen aquí en la Normandía, y en esta parte estaba más suficiente aquí la defensa. Y aquí tenemos un Ein-Mann-Bunker, que es literalmente un búnker para una persona. Y es no grande, es solo pequeñito. ¿Qué es ahí, amor? Aquí es un búnker, Ein-Mann-Bunker, otra vez para una persona. Y ven. Es también pequeñito, pero está suficiente para una persona para proteger, y también está cubierto. Y acá, un poco más caminando, está otro búnker, también de una sola persona. Yes, sí. Y aquí son trincheras para conectar los dos búnkers. Y aquí tú puedes ver partes de búnkeres. En todo tiempo no estaba algunas luchas aquí en la línea de defensa, pero todo cambia con el día D, que los aliados estaban atacando la Normandía en Francia, en la frontera aquí de mar. Estaba el 6 de junio 1944. Los aliados ganan más y más territorio, y Adolf Hitler deja reactivado el Westwall, la línea de defensa, otra vez, y por eso estaban más y más búnkers y la línea de defensa más fuerte de construir. La región o área más competitiva estaba la área de Hürtgenwald en la Eifel Norte, más o menos de 20 kilómetros de la ciudad Aachen. Y en este punto los aliados pueden destruir la línea y pueden ir en el centro del país. El dato estaba en octubre 1944, y las fuerzas seguir y seguir. También en la región de Pfalz que estamos. En el 8 de mayo 1945 la guerra estaba terminada y los alemanes capitularon. También los aliados explotaron todos los búnkers y todas las cosas. En toda la línea tú puedes solo encontrar pocos búnkers intactos. Por ejemplo, el museo en Bad Bergzabern. Después de 12 o 13 kilómetros estamos listos.
Ya, estaba muy interesante con los bunkers y todas esas cosas. Tú puedes ver en estas vías. Es mucho más para ver, pero tú necesitas caminar aquí. Pero es muy interesante. Y también en la ciudad Bad Bergzabern es muy cerca, es de este lugar, no sé, 5 minutos creo, algo así. Y aquí es un museo sobre este tema de Westwall o la línea de Sigfrido. Pero solo abierto domingos y no cada domingo. Por eso no estamos hoy aquí. No podemos porque es cerrado. Pero ojalá te gusta el video con todas las cosas, ¿no? Los bunkers, las informaciones de la Segunda Guerra. Entonces me pareció muy interesante saber también este detalle de la guerra y de lo que Hitler era capaz de crear, lo que él en su cabeza planeaba todas esas cosas, y es sorprendente, es simplemente sorprendente, y esperamos que les haya gustado mucho el video, que les haya parecido interesante esta parte. Hay mucha más información sobre este muro. Así es, no olviden de suscribir a nuestro canal para más. Denle like, compartan el video, dejen en sus comentarios si han visitado este lugar o si saben algún detalle más un detalle interesante sobre este tema, sobre este muro. Y hasta el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao. Vámonos, que los mosquitos nos comen.